está la estrategia que nosotros tenemos para vencer esa batalla, hermanos. No hay más. Esa es nuestra armadura, esa es nuestra arma, esa es nuestra coraza, nuestro yelmo, nuestro casco. Todo es la palabra, hermanos. Esa es la que nos va a librar de esa batalla que llevamos aquí en la mente, aquí en esta tierra. Entonces, como les iba diciendo, hermanos, el enemigo es muy real y tiene tres metas: alejarnos de Dios, desviar el propósito de Dios en nuestras vidas y dividirnos. Satanás es una persona muy real. Así pues, en este mensaje yo les quiero hablar de las estrategias que él tiene para vencernos. Él saben, hermanos, que él no nos deja tranquilos. Día a día nos invade con pensamientos negativos en nuestra mente. El enemigo nos hace ver como que fuéramos, que no valemos nada, hermanos, pero no es así. No es así, hermanos. Nos hace ver en nuestra mente que como que estuviéramos en una jaula llena de leones, sin saber qué hacer, desesperados, intranquilos. Pero nosotros tenemos nuestras armas, hermanos. Tenemos nuestras armas. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8, 5, 6. En Romanos 8, 5, 6, en la versión Reina Valera nos dice: Romanos 8, 5, 6. Romanos 8, 5, 6 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En el capítulo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Permítame definir como carne, que no nos referimos a los huesos, nos referimos a ese impulso que tenemos todos nosotros y que se opone a nuestro Dios. Tenemos un impulso que viene de lo más profundo de nuestro ser, que nos hace oponernos a Dios. El apóstol Pablo lo llamó carne, porque los que son de la carne piensan solamente en las cosas de la carne, pero los otros, como somos ya espirituales, pensamos en las cosas espirituales. Entonces recuerda, hermano, que el espacio de guerra es en la mente, hermano. Aquí es donde el enemigo trabaja para ponernos en nosotros esos deseos, hermano, de ofenderle a Dios, de ofenderle a nuestro Padre Celestial. En este campo que es la mente, es donde debemos luchar nosotros la batalla, hermanos. La batalla, la gran batalla de la fe. Como dice Pablo, nosotros tenemos esa inclinación a nuestra carne, a esa inclinación a nuestra concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia, hermanos? Nuestro deseo de hacer el mal. Eso es nuestra concupiscencia. Cada uno de nosotros tenemos una inclinación, hermanos. Una inclinación a la que debemos luchar. Ese es nuestro campo de batalla. Esa es la gran batalla que debemos librar. Algunos hermanos tendrán inclinación al dinero, otros hermanos tendrán inclinación a las cosas del mundo, a la vanagloria, al poder, al adulterio, a la fornicación. Esa es la batalla, la gran batalla que debemos luchar todos, hermanos, en nuestra mente. Dijo: los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se puede pensar en algo santo y hostil a la vez. Considere su mente o su mentalidad, porque estas están sujetas a Dios. Ni tampoco puede ser la mente controlada por el diablo. Nuestra mente no puede ser controlada por el diablo, hermanos. La mente la controlamos nosotros. Ahí donde debemos luchar nuestra batalla, hermanos.
Desde el principio, hermanos, desde Adán y Eva, todo era perfecto. Todo era hermoso, era perfección. Todo era bello en el paraíso. Lo único que tenía en el Edén era un árbol, el fruto del bien y del mal. Pero miren lo que hizo el enemigo, Satanás. Sembró en nuestros primeros padres esa, esa, esa espina de descubrir eso lo que había en ese árbol. Entonces, desde ahí, Satanás vino a engañar, a mentir. Y una de las primeras cosas que hace en nuestra mente es señalarnos lo que no tenemos. Nos lo recuerda mucho que tenemos, que no tenemos y que no somos bendecidos. Pero nosotros sabemos que todos somos bendecidos. Aunque no nos queramos dar cuenta, hermanos, somos bendecidos nosotros. Porque tenemos salud, tenemos un trabajo, tenemos a nuestra familia junto a nosotros. Entonces, esa es una bendición, hermanos. Pero ¿qué hace el enemigo en nuestra mente? Nos hace desear otras cosas, hermanos. Otras cosas que a lo mejor la persona que está al lado o la persona que está o que tiene una posición económica un poco más grande, hace que nos pone esos deseos, hermanos. Pero nosotros esa es la lucha que tenemos que tener. Otra de las tácticas es poner nuestra atención en algo que creemos o necesitamos. Satanás escoge el momento oportuno, hermanos. Él sabe cuando somos vulnerables. Cuando Jesucristo, un ejemplo claro es cuando Jesucristo estaba ayunando. ¿Qué le dijo? Has estado ayunando y glorificando al Padre. Pues solo tienes que convertir esta piedra en pan. Mire lo que hace Satanás. Él trabaja en la mente. Mire, nuestro Señor Jesucristo estaba ayunando. Estaba en el desierto. Ya había pasado algunos días. Entonces, como ustedes saben, el hambre, la sed, hace que nuestro cuerpo se debilite, hermanos. Y ahí es cuando el enemigo trata de dañar nuestra mente con esos deseos impuros, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Miren, a nuestro Señor Jesucristo le tentó y le dijo, si quieres, puedes convertir esta piedra en pan. Entonces, Satanás hace lo mismo, nos ataca cuando estamos hambrientos, enojados, solos o cansados. Ahí es cuando somos más vulnerables. Él conoce nuestra debilidad en nuestra mente, hermanos. Contra eso debemos pelear, contra esa debilidad que tenemos todos, hermanos. Ahora lo que les vengo a decir, hermanos, es que nosotros no podemos estar quietos, hermanos. Aquí hay una batalla, una guerra. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, hermanos. Aquí hay una batalla espiritual tremenda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecernos día a día. No podemos darle al enemigo ni un centímetro de ventaja al enemigo. Todos los días tenemos que estar preparándonos. Como dice su palabra, en el día y en la noche, preparándonos, leyendo la palabra, escudriñando la palabra, discerniendo las palabras, viendo qué es lo que nos dice Dios en sueños, qué es lo que dice nuestro Padre en señales. Entonces, esa es la batalla que debemos llevar, hermanos. Ahí, día a día. No darle al enemigo, no dejar que se fortalezca el enemigo. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando usted se sienta en paz. Cuando usted se siente en paz, tiene que tener mucho cuidado, hermanos. Porque ahí usted se va a descuidar. Se va a descuidar y el enemigo va a aprovechar esa oportunidad de ese descuido para atacar, hermanos, en su mente. Así es, hermano, no se debilite, hermano. Siga en la palabra, siga, mantenga esa sed, esa convicción, ese amor a seguir leyendo, a seguir ir escudriñando la palabra, a seguir haciéndose fuerte, fortaleciéndose con la palabra, hermanos.
El enemigo es muy astuto y sutil, hermanos. Él va a atacarnos por el lado más, el que más somos débiles. O sea, por nuestra concupiscencia. El enemigo es, no podemos estar quietos, hermanos, debemos estar protegidos con las armas que nos dijo nuestro Señor para librar nuestra batalla. Como dice Efesios 6:10. Ya, aquí nos va a explicar en Efesios 6:10 con qué nosotros debemos de estar protegidos, hermanos. ¿Qué dice? Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura. Mira, aquí está el hermano. Un ejemplo clarito. Aquí está el hermano, vestido con su armadura de soldado, de guerrero. Vestidos con toda la armadura, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, contra gobernadores de las tinieblas que se encuentran contra huestes espirituales de maldad y las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura. Mire, hermano, aquí ha tomado la armadura el hermano. Mire, está vestido con su armadura de soldado, de guerrero. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estar firmes, firmes, hermanos, firmes en la palabra. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mire, aquí el hermano está vestido con la coraza de justicia. Este hermano está vestido con su uniforme de soldado. Así tenemos que vestirnos todos con este uniforme, que es la palabra de nuestro Dios. Y calzados con los pies del apresto del Evangelio de la paz. Mire, hermano, con sus botas nuevas, bien uniformado, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces el hermano está con su arma, listo. ¿Cuál es el arma que tenemos nosotros los cristianos? Esta es la palabra. El hermano, claro que su arma es el fusil, pero nosotros tenemos algo más fuerte que el fusil, que ni las balas nos pueden tocar, hermanos. Solamente necesitamos un poco más de fe, nada más. Como estaba viendo el otro día una película cristiana de un soldado que era cristiano. Él se rehusaba a tomar su arma. Él entró al ejército con esa convicción de ser un soldado, pero él por su principio de ser cristiano, él no tomaba las armas. Y todos los militares le decían, pero si tú eres soldado, ¿por qué no vas a llevar tu arma al campo de batalla? Y él decía que no quería llevar su arma al campo de batalla, pero igualmente se fue al campo de batalla, hermanos, él con su arma, que era un bolso de medicina, y sin armas. Y se fue todo el batallón a la guerra. ¿Qué es lo que pasó en esa guerra? El hermano que estaba sin armas, todos los soldados, hubo una batalla, toda la noche hubo una batalla en esa guerra. Hubo una batalla de toda la noche. Y todo el escuadrón de él que cayeron heridos. ¿Y qué es lo que hizo él? Miren, esa convicción de fe que tenía, esa fe, los iba rescatando uno a uno les iba rescatando. Él sin sus armas, él solamente corría, se escabullía, se botaba a los agujeros del enemigo, cogía al amigo, lo jalaba, lo amarraba a una cuerda y lo bajaba a donde estaban los compañeros. Y así, en toda la noche rescató a 70 compañeros de él, mire, sin utilizar un cartucho de munición, ni un cartucho de munición. Esa película es de la vida real. Entonces, él rescató a todo su batallón y fue condecorado por haber hecho eso. Y antes de eso, a él no le querían mandar a la guerra, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenía su arma. Pero él demostró que sin armas, él hizo más que todos los que tuvieron sus armas en ese momento, hermanos. Así es, hermano, así es Dios. Solamente nosotros necesitamos esa fe, esa convicción de estar firmes en la palabra, hermanos. Leyendo día y noche, estudiando la palabra. Y un ejemplo claro,
yo también soy militar. Llevo mis batallas, he llevado algunas batallas, muchísimas batallas, pero la más grande batalla, la que llevo, es esta, hermanos. Una batalla grande en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, estoy aquí con ustedes también aprendiendo, compartiendo estas experiencias que he tenido yo como un soldado. Gracias a Dios, cuando era muy joven, me gustó la vida militar, la carrera de las armas. Para mí fue un sueño cumplido llegar a ser militar. Pero pasé una prueba muy grande, hermanos, también yo. Tuve la oportunidad de participar en la guerra del Cenepa en 1995, cuando era muy joven. Tenía apenas 20 años. Y como les he contado a mi esposa y a mi familia, tuvimos un enfrentamiento con los vecinos del sur. Ahí en ese enfrentamiento nosotros teníamos una misión de cuidar una posición del mortero. Y como le decía al pastor ese día, le decía: pastor, ¿cómo va a ser posible? Nosotros como soldados sabemos que un mortero no puede pasar mucho tiempo en una posición disparando. ¿Por qué? Porque se delata. Se delata el mortero. Y peor que si el mortero disparaba día y noche, el mortero. Entonces el enemigo ya lo tenía visto, el mortero ahí donde estaba. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Buscó el momento, buscó su debilidad. ¿Y qué es lo que hizo? Atacó. Nos atacó, hermano. Entonces, lamentablemente en ese ataque murieron 5 compañeros míos, de los cuales cada 26 de enero se los conmemora. Los conmemoramos a ellos por haber ofrendado su vida en defensa de nuestra patria. Pero esa no es eso no es lo que les vine a contar, sino que Dios con su inmensa misericordia me tiene aquí con ustedes, contándoles esta anécdota a mi familia y a ustedes, hermanos, que hay un Dios tan poderoso que Él solamente, Él ya sabe, ya estamos predestinados nosotros para qué es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y gracias, y toda la honra, la gloria y la alabanza es para Él, que me tiene aquí, con vida, con mi familia y con Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Eso les venía a contar en esta noche, hermanos, que no decaigamos, hermanos, no decaigamos nuestra fe. Va a haber batallas, claro que va a haber batallas, hermanos. Va a haber siempre batallas, pero nosotros en nuestra mente tenemos que librar esas batallas, hermanos. No nos dejemos vencer por un pensamiento, porque el enemigo nos bombardea con pensamientos, con dardos del enemigo, dice la palabra. Pero nosotros somos los que luchamos de esa palabra, esa batalla día a día, hermanos. Y como les dije hace un momento, vistámonos de nuestro uniforme. Este es el uniforme que tenemos que vestir, la palabra. Acá el hermano está vestido con su uniforme, pero el uniforme que nosotros tenemos es de hermanos, nuestra palabra de Dios. Hermanos, eso es lo que en esta noche les venía a contar, hermanos, de las estrategias del enemigo. No decaigamos en la fe, hermanos. Por favor, no se me vaya. Sí, quiero que entendamos algo aquí que él está hablando y es muy importante, pero póngale atención. A ver, soldado, conteste el llamado, soldado. A ver, vamos a ver si el soldado contesta el llamado. Presente, mi capitán. Usted Preséntese, anda a soldado caballo, Viper. No, mi capitán. anda en avión, No, mi capitán. está en la infantería. No, mi capitán. Entonces, ¿de qué soldado me habla, Viper? Soy un soldado de Jesús. Muy bien, entonces. Vaya, marche, soldado. Eso, dele. Ok. Estamos viendo al soldado que está dando por ahí. Pongan atención. Somos soldaditos, siervos del Señor. Eso. Estamos en defensa de nuestro evangelio. Ok. A ver, los niños.
A ver, escucho cantarlos, a ver. Aunque no soy de la infantería. Vengan acá los niños, vengan. Artillería, aunque Vengan. en avión no Vengan a marchar, vengan. volando, pero soldado Eso, esos soy. soldados. A ver, pónganse ahí. Marche, marche, soldado. Soy de Jesús. Vaya, marche, marche. Eso. Marchen esos soldados. Eso. ¡Soldado Viper! Sí, mi capitán. ¿Cómo hace la artillería? Como soldaditos. Aquí, enfrente de la cámara. Vamos en defensa Fórmense en fila. de nuestro evangelio. Marche ahí. ¿Cómo hace la aviación? Muy bien, soldado Viper. Aunque no soy de la infantería, caballería. Ok. Denle un aplauso al Señor. Venga acá. Parte del tema de lo que tratamos de hablar ahora, no solamente es que lo hayamos vestido a Christopher así, porque él tiene un propósito y esto también es algo profético, ¿sí? Porque nosotros debemos tener nuestro yelmo que nos protege. Bueno, en batalla no es esta gorra la que se utiliza, ¿no? Se utiliza un casco que donde viene la bala lo aturde pero no lo mata, ¿ok? Cuando dice que se ciña los lomos, normalmente piensa que los lomos son estos. No, los lomos son estos, ¿sí? Esta parte de aquí es el lomo. Curiosamente ahí están los riñones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y dice que el Señor escudriña el corazón y los riñones. ¿Por qué será? ¿Ya? Porque el Señor examina y ve eso en nosotros. Ahora, algo interesante que estamos viendo aquí acerca de la estrategia de un enemigo. No sé si pusieron atención al testimonio que contó el su esposo, porque resulta que él prácticamente es un héroe de guerra. Él estuvo en una batalla y quiero que me cuente algo. ¿Qué se siente uno estar en un campo de batalla donde las balas van y vienen? ¿Qué se siente estar en un lugar donde se escuchan estruendos? ¿Cuál es esa sensación de estar en esa guerra? Bueno, al principio hay algo que hay que entender, que yo leí en algún momento y vi un reportaje que decía que el mejor soldado es el soldado joven, el mejor soldado, porque él es el que no tiene temor a nada. Y la verdad, nosotros éramos jóvenes, no teníamos temor de ingresar al campo de batalla. El temor ya va con el pasar de los días, va apareciendo un poco de temor. Se escuchan los estruendos, se escuchan las balas y todas esas cosas. Y sí, hay un poco de temor, pero hay que vencerlo, hermano. Hay que vencerlo con el temor conmigo. Perfecto, pero mi pregunta es, ¿cuál fue su primera reacción cuando usted se encontró en un campo de batalla? Esa es mi pregunta. O sea, ¿cuál fue su primera expectativa? O sea, ¿qué fue cómo fue escuchar los estruendos de las balas, escucharse en el campo de batalla? Uno no sabe qué es lo que pasa. Uno solamente se queda pensando, viendo a ver qué pasa, pero después reacciona. Después reacciona y comienza a disparar. Ya, hagamos un ejemplo. Yo tengo una idea de ir a una guerra, o tengo una idea de ir a una batalla, pero no es lo mismo pensarlo que estar ahí. El primer momento en el que usted ingresó en el campo de batalla, en el que le tocó por primera vez ver las balas venir y ver, ¿cuál fue su reacción? Eso me interesa saber. Es que no teníamos miedo. Solamente... Simplemente así. Sí, Okay. no teníamos miedo. Solamente lo que hice yo es mirarle a mi compañero que estaba al lado y entre los dos nos miramos y comenzamos a dar bala. A responder el fuego del enemigo, nada más. Quiero que entiendan, miren, escuchen lo que está diciendo, qué interesante. Y yo me quedo pensando, algo que la cabeza me explota ahorita, me hace blue. ¿Saben por qué? Porque quiera o no quiera, cuando nosotros conocemos a Cristo y entramos en el camino de Dios, entramos en una batalla y somos niños en Dios. Y cuando somos niños en Dios, no le vemos el peligro, simplemente enfrentamos. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque es en un campo de batalla. Ahora, es interesante porque dice que al principio tú comienzas como a decir, bueno, ¿qué viene? ¿Con qué me tengo que enfrentar? ¿O a dónde tengo que ir? Voy por mi patria, voy por mi Cristo, se puede decir, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que me gustó mucho de uno de los testimonios porque dice que ellos estaban encargados
del área de los morteros. ¿Eso es artillería? ¿O qué? Sí. Ya, artillería de morteros. Pero ¿qué pasa cuando hay estos morteros? Dice que ellos no se podían quedar estacionados en un lugar. ¿Por qué? A ver, ¿quién se recuerda? Ok, eso quiere decir que nosotros como cristianos no podemos quedarnos estacionados en una sola posición de fe. No podemos quedarnos estacionados con una gloria pasada. Debemos siempre estar de antemano preveyendo qué va a pasar más adelante. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Madurando en nuestra fe, creciendo en nuestra fe. ¿Cómo crece esta fe? ¿Sí? Teniendo batallas, pero sabiendo que en el proceso de las batallas van a haber bajas. Mira a la persona que está al lado suyo. Mari, tú que ya tienes algunos años con nosotros, si tú te pusieras a ver cara a cara con todas las gentes que han pasado o las personas que han pasado por aquí, ¿ha habido bajas o no ha habido bajas? Hay algunas personas que se han ido, ¿verdad? ¿Sí? Y algunos, puedo atreverme a decir que nos hemos quedado porque hemos visto la gloria de Dios y otra porque no nos queda dónde. ¿Ok? Es el gallo ¿Ok? Claudio. Es interesante, pero mira, parece chistoso, pero es tan real. Porque en el mundo espiritual pasa igualito. Entramos a veces en batallas, en guerras, y entramos uniformados, todos juntos, pero resulta que en un campo de batalla hay bajas. Y si yo no tengo la capacidad de moverme, porque nosotros no podemos ser estanque, dice que nosotros debemos ser como ríos de agua viva, donde fluye su presencia. Entonces, la fe que tenemos nosotros tiene que moverse, tiene que agitarse, no se puede quedar en glorias pasadas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un soldado se confía? Eso es lo que no debe hacer el soldado. Nunca Cuéntame. debe confiarse de una batalla. Cuénteme. El soldado, en el momento que se confía de que no va a pasar nada, de que no nos van a atacar, de que ya no hay nada, es lo peor que puede hacer el soldado. El soldado tiene que estar siempre alerta, siempre estar pendiente, siempre tiene que estar moviéndose, siempre tiene que estar escudriñando, siempre tiene que estar haciendo ese movimiento para no ser dado de baja del enemigo. ¿Y cuando caminan juntos tiene que haber comunicación entre todos? Siempre hay comunicación entre todos. Nosotros ya tenemos establecidos nuestros códigos de comunicación cuando vamos haciendo los patrullajes. Entonces hacemos movimientos de manos, de dedos, gestos. Entonces tenemos que estar atentos a los movimientos. Movimientos de manos, gestos. Qué curioso que a veces algunos hermanos tienen algunos gestos. Algunos hermanos, ¿cómo estás, pastor? ¿Cómo estás, esta hermana? Bien, hermano. Bien. No está borracho. Sí, de repente está con herida de batalla o no entiende que inclusive comunicarse con sus bodies o con su gente va a preservar a que de alguna manera estemos unidos como cuerpo. Es que eso es, pastor, es que uno confía en el compañero. O sea, el compañero es la parte esencial de uno. Repita eso. Que uno confía en el compañero. Esa es la parte esencial de cada uno, confiar en el Dígale a las compañero. personas, dígale, confíen en su compañero. Ya. Regáleme un ratito. Es más, pastor, el espíritu de cuerpo es de esa parte, compañero, espíritu de cuerpo. O sea que en un campo de batalla tiene que haber espíritu de cuerpo. Siempre. ¿Y qué pasa si están agarrados dos, si no se llevan en un campo de batalla? No, ahí todos somos hermanos. Yo sé, pero ¿qué pasa si hay algún agarrón así o algo que, por ejemplo, yo no lo respeto a él y me cae mal y no lo respeto y él me dice cosas y yo no le quiero hacer caso? ¿Qué pasa en ese caso? Porque en algún momento va a pasar algo así. ¿Cuál es la correctiva que hacen ustedes allí? Si es que es, como decimos, de grado inferior, se le reprende. Y si es de grado superior, se le quita el mando y toma el mando el que está. Qué interesante. Mire, dice ahí, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Ahora, el soldado siempre tiene la mirada hacia el frente. El soldado tiene la capacidad de ver por el lado donde él está, o sea, hacia allá. Ahí nomás quédate, no te me vayas, este soldado está medio, se lo lleva el viento. ¿Ok? No, póngase así como lo puse, eso. Pero resulta que el soldado necesita de otro soldado para que lo que yo no puedo ver, él lo puede ver. Y viceversa.
¿Sí me hago entender? ¿Por qué es importante el espíritu de cuerpo? ¿Por qué es importante saber qué le está pasando a él? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, este soldado le dieron un balazo en el hombro, pero no le afectó su movilidad, pero tiene una herida en el hombro? ¿Qué pasa como cuerpo? ¿Qué es lo que se debería hacer cuando alguien es herido? ¿Como médicamente o como soldado? Sea como soldado, no, pero lógicamente en campo de batalla, y es herido uno de ellos, ¿cuál sería el correctivo ahí? ¿O cómo se actúa como equipo ahí? El body o se llama al enfermero, el enfermero le atiende, le hace un torniquete ¿Ya? y le deja estacionado ahí hasta completar o hasta repeler el ataque. Y de ahí, y de ahí regresamos y le Entonces, rescatamos. mi pregunta es más clara. ¿Existen los Rambos en el campo de batalla? Siempre hay. Siempre. ¿Existen los Rambos Sí en hay. el campo de batalla? Sí, Siempre hay, ya. sí. Pero ¿es bueno ser un Rambo en el campo de batalla? Es lo mejor que puede haber. Es interesante. A ver, es que no entiendo. Ahí como que se contradice un poco el asunto. Explíquemelo. De repente yo lo estoy Ya, entendiendo lo que mal. pasa es que, a ver, nosotros A ver, no. déjeme terminar la idea a mí primero para que me pueda entender. Un Rambo es el que tiene todas las armas y pelea él solo y él mata solo y se lleva 10 y los demás lo siguen. Ya, esa es la idea que tengo de Rambo. Ahora, escuchen. Lo que pasa es que ahí se me cruzaron un poquito los cables. ¿Por qué? Se supone que nosotros somos un cuerpo de trabajo, un equipo o un escuadrón, por decirlo así. O estamos peleando en una escuadra o un equipo o un pelotón, ¿ok? Entonces resulta que, digamos, hay uno que es el Rambo, claro, por valiente, eso lo puedo entender. Pero otra cosa es que trabajemos como cuerpo y él se haga Rambo y se vaya él solo contra el mundo. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Está bien hacer eso cuando estamos trabajando como pelotón? No, pero lo que pasa es que el momento que hay un enfrentamiento, nadie sabe cómo va a reaccionar hasta que no pasa. Entonces, hay gente que a lo mejor uno le conoce como algo tímido o alguna cosa, pero en el momento de enfrentamiento se lo ve que es el mejor soldado. Entonces, hay personas que cuando hay ese tipo de enfrentamientos reaccionan de una manera y hay otros que reaccionan de otra manera, pero sí hay gente Ok. que reacciona Ya lo como entendí. usted lo dice, doctor Pastor. Ya lo entendí. O sea, en el campo de batalla son mucho más, se puede decir, estratégicos, tienen una mente más lúcida para la estrategia. Ok, yo veo eso como las personas que tienen una unción de avance. Lo estamos uniendo a la parte de la fe. Eso quiere decir que, por ejemplo, se podría decir que de alguna manera los pastores somos tipo Rambos. ¿Por qué? Porque los pastores pegamos aquí, pegamos allá y arrastramos a la gente para que vayan avanzando, ¿verdad? Pero el punto al que yo quiero llegar es que cuando se trabaja con equipo o se hace un equipo, yo debo saber inclusive qué está pasando a la otra persona. A veces yo necesito ser parte de lo que es la otra persona, ¿no? Claro, Pastor, lo que pasa es que siempre vamos en equipo. O sea, siempre caminamos en equipo. El uno cubre en un costado, el otro cubre el otro y así, en equipo. Claro. Pero cuando hay un enfrentamiento, ahí es distinto porque el que toma contacto ese es el que se enfrenta a la amenaza. Y los demás maniobran hasta poder repeler la amenaza. Perfecto, sí lo veo así, como un liderazgo, alguien que se enfrenta, alguien que toma la batuta y los demás se repliegan para atacar, pero eso es lo correcto. Ahora, el punto al que quiero llegar es que nosotros debemos aprender a caminar juntos, ¿sí? Hechos 2 manifiesta que la iglesia se trabajaba en comunidad. Entonces no se trabaja solamente pensando cómo lo voy a hacer yo o esta es mi mejor estrategia, sino tomando en cuenta a los demás. Porque si yo tomo en cuenta a los demás, yo sé que voy a caminar con un equipo sólido. Entonces, ¿cuál podríamos decir que son los peores errores que podría tener un soldado? ¿Exceso de confianza? Ese es el principal error de un soldado, tener exceso de confianza. O sea, porque de repente ya ha crecido, ya tiene de repente experiencia en batalla, ya dice, no, esto por aquí va y se llega a confiar. Ese es el peor error del soldado. ¿Ok? Entonces, el hecho que caminemos en Dios y que sabemos que Cristo lo ha hecho todo, nosotros no podemos confiarnos. De hecho, inclusive, hay batallas que nosotros pensamos que ya vencimos. Por ejemplo, decir, yo ya vencí el temor, ya vencí de repente la parte financiera, ya vencí en mi matrimonio, pero luego viene algo, una ola que viene sobre ti, tú dices, no, esto no pasa nada, esto es así, esto pasa de esa manera. Y resulta que el ataque que viene sobre ti por estar confiado te termina estando o aplastando en el piso.
Por eso es importante que como iglesia caminemos como cuerpo. Mantenernos en alerta, decimos. Exactamente. Al punto al que yo quiero llegar. No está mal ser llamado, no está mal ser convocado, no está mal ser establecido en Cristo, pero es importante también caminar en comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo yo sé? De repente, póngase que él en el campo de batalla no lo hirieron, pero de repente en la selva se le alcanzó a rasgar el uniforme, ¿ya? Y resulta que justamente donde pasó, en la planta que pasaba era venenosa, pero él no le restó ni nada porque la adrenalina no sintió nada. Pero ¿qué debería ser correcto allí? Que él, aunque no se fije esas pequeñas heridas, otro las va a ver y él te va a poder ayudar. Me imagino que debe ser así, ¿verdad? Sí, es así. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo camino en Dios y como le digo, me creo Rambo? No me creo Rambo del hecho de que tenga la capacidad de enfrentarme, sino que me pongo el pecho a las balas y no cuento que también estoy con un equipo de batalla. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se enfoquen hoy. Dile a la persona que está al lado tuyo, no pelees solo. Dígale, no pelees solo. Aprende a pelear las batallas con otros. Aprende a contar con otros. ¿Sí? Porque tú no sabes que de la forma en que estás viendo tú, estás viendo de repente el problema o el pelotón tan grande y el de acá vio la estrategia clara para saber cómo darle. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? El día miércoles que tuvimos el ayuno, me gustó el tema que tratamos allí, porque normalmente casi siempre soy yo el que aconsejo o el que tengo una estrategia, Dios me da una estrategia. Pero me gustó mucho. ¿Y por qué le pedí a Azul Pozo que diera el tema hoy? Porque el Señor nos permitió por medio de ellos conocer un área que no habíamos conocido, que es manejar estrategias. ¿Sí? Si yo manejo estrategias, y eso es en toda la vida, no solo en la vida matrimonial o sexual, sino también en la vida financiera. Dios puede bendecirte, Dios puede soltar sus finanzas, pero algo muy diferente es que Él suelte sus finanzas y tú sepas administrar lo que Dios te da. Amén. Porque algunos de nosotros en algún momento el Señor sí nos da, pero de repente lo que nos da lo terminamos despilfarrando. ¿Sí? Y es muy importante que aprendamos a calcular, a sentarnos y a ver exactamente cómo vamos a hacer la estrategia para poder vencer. Porque de repente en la fe estamos siendo poderosos. Oramos por una enfermedad y se sana. Oramos por una situación y se da. Oramos por una falta que nos está ocurriendo y se vuelve y se da. ¿Sí? Pero resulta que hay batallas que considero yo que no debo confiarme, pero hay batallas que sí se vencen. Porque si no se vencieran, no tuviera también avance a territorios. Si yo tengo un territorio, ese territorio tiene que darme su riqueza, ¿ok? Pero muchas veces de repente vencemos el territorio, viene el enemigo, nos los vuelve a tomar, vuelvo nuevamente y lo vuelvo a tomar, y es un tire y jale, cuando el Señor nos ha dicho que somos ya victoriosos. ¿Cómo es posible que un terreno que yo ya he vencido, luego venga alguien y me lo quite? ¿Ya? Quiero que tengamos eso. O sea, cuando tú manejas una estrategia de guerra, si tú vences en un territorio y tú lo sabes sostener, el enemigo no tiene por qué tomar territorio. Solamente se puede pasar ese descuido cuando hay exceso de confianza, cuando te quedas estacionado en una sola posición. No, es que Dios ya hizo esta obra en mí, Dios ya hizo esto necesario en mí, ¿verdad? Yo ya no necesito seguir peleando porque Dios ya lo hizo. O por ejemplo, voy a hacerles un ejemplo claro. Hicimos un congreso. Oramos por las iniquidades, oramos por las rebeliones. Entonces tú dices, bueno, el Señor ya me libertó. ¿Sí? Como el Señor ya me libertó, yo ya vencí en eso, eso no me va a volver a tocar. Y tú no sabes si a la vuelta de la esquina ese espíritu que salió busca 7 más y viene con esos 7 para que vuelvas a caer y tu condición sea 7 veces peor. No sé si me hago entender. Si yo tengo una victoria, yo debería repasar mis victorias. Debería pasar revista a mi territorio. Debería caminar en las sendas antiguas que yo hice o que yo vencí o que Dios me permitió vencer, porque yo no sé si en cualquier momento eso me vuelve a acompañar. Si por ejemplo estaba peleando con el terror nocturno, estaba peleando con mis batallas emocionales, y yo dije, no, ya Dios ya me hizo fuerte, ya vencí. No, yo ya soy maduro, ya tengo fortaleza para vencer. Pero resulta que pasan 2 o 3 meses y viene de nuevo un pensamiento de que todo te va a ir mal, de que todo funciona. Y para esto las personas que te rodean también vienen y te inflan ese espíritu. Quiero hacer otra pregunta, usted que es de batalla. ¿Qué pasa si de repente
del grupo, la mitad se comienza a desmoronar emocionalmente. Nosotros les damos aliento nosotros. Ok, pero supongamos, tuvimos una batalla, estamos cansados, no hemos comido 3 días, ¿ya? Estamos a flor de piel y atrás de eso frío y tenemos que estar metidos en el agua porque si salimos nos van a acoger justamente en ese plan, ¿sí? Entonces vemos todas las posibilidades en contra de nosotros y tras de eso la mitad del equipo dice, no, aquí nos mataron, aquí vamos a morir, ¿sí? No quiero que lo piense desde su posición ahora, piénselo desde lo que le estoy diciendo. Ya han estado 3 días sin comer, están prácticamente metidos en el agua escondidos, ya les atacaron y les quitaron el campamento, la munición que tiene es corta y tras de eso la mitad le dice a usted, vamos a morir, ya no vamos a ningún lado. ¿Qué pasa en el campo de batalla? ¿Cuál es la posición, más allá de lo valiente, cuál es la posición real que se vive allí? Ahí se busca tratar de descansar, reamunicionarse, comer, para nuevamente descansar, para nuevamente estar puesto en el campo de batalla. Interesante. Descansar. No había pensado en eso. Alimentarse, descansar. Claro. Buen punto. Hay momentos en la batalla que no tienes que pelear. Hay momentos en la batalla que tienes que descansar, que tienes que comer. ¿Sí? Entonces es muy bueno analizar las batallas que has tenido estos años, ver las victorias que has tenido, tomar de esas promesas, descansar de esas promesas para tomar nuevo refuerzo y aliento para avanzar. Aún más cuando los que caminan contigo dicen, ya las cosas no son iguales, ya no tenemos municiones, ya no tenemos el territorio. ¿Qué tienes que hacer? A veces toca replegarse un poquito para volver a tomar fuerza. ¿Sí están entendiendo la importancia de lo que estoy tratando de enseñarles ahora? ¿Sí? Entonces, el problema no es que peleemos, el problema no es que tengamos la fe, el problema no es que tengamos a Cristo, que Él venció todas las cosas. El problema es que muchas veces estamos de batalla en batalla en batalla y no reconocemos o nos distraemos con los afanes de la vida y no nos damos cuenta que estamos en un campo de batalla y el estar confiados o el esforzarnos mucho en un área y descuidarnos en Cristo nos puede marcar la factura. Cosas que hemos vencido antes, si no les ponemos un freno, si no las analizamos, si no volvemos a tomar fuerza para vencer, puede que nos vuelvan a atacar. Cosas en las que tal vez en algún momento pudimos caer y no nos damos cuenta que eso se convierte en un ciclo. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo mejor que puede hacer un enemigo para poder atacar un grupo? ¿Qué es lo mejor? O sea, ¿cuál sería la mejor estrategia de un enemigo para atacar, por ejemplo, atacarnos a nosotros? Esperar que estén confiados. Sí, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león rugiente es aquel que se escabulle y espera el momento perfecto. Entonces, Satanás no tiene problemas con que Dios te bendiga. Satanás no tiene problemas con que Dios te dé autoridad. Satanás no tiene problema con que vengas a la iglesia o te conectes al enlace, porque Él sabe esperar. Él sabe esperar en el momento que te aburres, sabe esperar en el momento que tú pides y pides y pides, y no es que Dios no te da, sino que no actúas en función de lo que Dios te dio, y como te cansas, te aburres, te fatigas, sientes que todo lo que haces no tiene fruto, entonces ¿qué viene Satanás? Viene como león rugiente, se lanza, y una vez que tú abres la puerta, una vez que te confías, una vez que sueltas el vallado, terminas nada más que preso, muerto o herido. Ese es el fin. ¿Sí? Pienso que ese es el fin de una batalla realmente. O sea, ¿cómo sé cuál es la diferencia entre ganar y perder una batalla? ¿Cuál es la diferencia o cuál sería el detonante? El detonante para perder o ganar una batalla. Fiarse, no hay más. Exactamente. Eso es lo que quiero llegar. Entonces, ¿qué capacidad tenemos con lo que Dios nos ha dado? Ahora, de repente pedimos cosas que Dios nos dé y las podemos tener en la mano, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ello? ¿Sí? Si, por ejemplo, yo fracasé invirtiendo en algo, fracasé invirtiendo otra vez en lo mismo, fracasé otra vez haciendo lo mismo, y dice, no, es que tengo que hacerlo hasta que esto dé fruto. Pero si usted ve que cada vez que pone su remanente en ese lugar y esa estrategia no le funciona, cámbiela. Porque ¿cómo usted sabe si la semilla que Dios le está dando en su mano, usted la está despilfarrando en cosas que no son correctas? Amén. Eclesiastés 11 dice la escritura que debemos tener
cuando hay tiempo malo, si no tenemos aquí, tenemos acá. ¿Por qué? Porque sabemos invertir lo que tenemos. Y eso no solamente aplica con el dinero, eso hace parte también de nuestra vida personal. Porque eso quiere decir que si tu fe en algún momento flaquea en esta área, tú haces memoria de lo que está acá y eso te va a levantar, eso te va a posicionar, te va a hacer entender que tú eres más que vencedor. Pastor, una cosa de que lo que usted habla es cierto. Imagínese, desde 1941 veníamos perdiendo batallas, perdiendo batallas. ¿Qué hicimos en el 95? Nos preparamos más, estábamos preparados más para la batalla, entonces, pero el enemigo se confió. Entonces nosotros por eso es que Mira, ganamos qué la batalla. interesante. Nos preparamos más, estábamos mejor preparados. ¿Por qué? Porque los enemigos se confían. Miren, pónganme atención acá todos y los que están en línea también. Hermano, el hecho que tú hayas vencido en un área, el hecho que el Señor te haya sanado, te haya libertado, no te da la capacidad de que te confíes. Porque el exceso de confianza te puede hacer caer. El exceso de confianza te puede hacer dudar. Y el día que tienes un montón de trabajo así, el día que tienes un fin de mes que no puedes cubrir algo, el día que tienes que agarrarte con tu esposa a causa del cansancio, de que ya no tienes armas, de que te sientes, de que no descansas en Cristo, eso te va a marcar factura. Y el enemigo se aprovecha de eso y de tiempo en tiempo te tiene aprisionado. De tiempo en tiempo te tiene de mal humor. De tiempo en tiempo te tiene con una condición. Y tú dices, no, es que yo sé, yo espero en Dios porque Dios confía. Pero es un tira y jale y Dios no quiere eso. Dios quiere darte el territorio. Dios quiere darte la posesión. Dios quiere hacerlo en nosotros. Pero debemos aprender a tomarlo. Y tomar una posición en la que decimos, no hay vuelta atrás. El dicho de Sixto Durán Ballén, ¿cuál era? En la guerra. Ni un paso atrás. Qué curioso. El ecuatoriano en la guerra fue dicho ni un paso atrás, aunque los que dieron el paso atrás fueron ellos, pero la gente que peleó en frontera no lo hizo, porque defendió su valor y su visión. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos hacer, defender nuestro valor y nuestra visión. No importa lo que nos digan, no importa quién venda el evangelio, porque hoy en redes sociales usted ven que la gente critica a los pastores, critica al de aquí, critica al que sabe, el que no sabe, si es con falda, si es sin falda, si se debe hacer de esta manera. Hermano, la gente se fija en cosas que no tienen valor en Dios. Dijo el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, no que guardes otra cosa, guarda tu corazón, porque si el corazón está posicionado, si el corazón está firme, esta armadura siempre va a estar puesta. Amén, amén. ¿Sí? Ese es el punto al que queremos llegar esta noche, en el que ustedes son llamados a una batalla de guerra. Y cuando tú te sientas desesperado, te sientas abrumado, no pelees, retírate. ¿Sí? Descansa. ¿Cómo es eso, pastor? Pues no dice que tenemos que pelear. Sí, pelea, pero pelea desde el descanso, porque el Señor dijo, yo soy el reposo, yo soy el descanso. El que viene a mí no tendrá fatiga. Dice, su carga y su yugo será ligero. Entonces, no hay nada mejor que la batalla que tú pelees, la pelees con Cristo, porque Él va a sostenerte. Ahora, ¿cómo se repliega? ¿Cómo uno descansa? Métase en la palabra, métase en un ayuno, métase en una búsqueda con Dios. Amén. Porque solamente el estar allí y realmente, mira, tú orar, pero no orar de la desesperación, sino orar de decir, Señor, realmente reconozco que he caído en esto, reconozco que estoy fallando en esto. Por favor, ayúdame, susténtame en esto porque no puedo vencerlo. El simple hecho de reconocer eso es comenzar a descansar en Él. Y ahí vas a comenzar a soltar los pesos. Dice, me llama tanto la atención que dice que el Señor dice que seremos como las águilas, caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como las águilas, sus alas, ya. Ahora resulta que el águila rejuvenece. Entonces, cuando tú rejuveneces en Cristo, vas a tener la gallardía de pelear una batalla más. De repente estás cansado de pelear por un hijo, estás cansado de pelear por tu familia, estás cansado de pelear por la parte económica. Replígate, descansa, métete en el Señor y pídele al Señor la estrategia para la siguiente batalla. A veces es bueno soltar, suelta a tu esposo, suelta a tus hijos, suelta tu situación, suelta lo que estás viviendo. Preséntasela a Dios y dile, Señor, aquí está. Hay momentos, hermanos, y se lo puedo decir así, hay momentos en los que yo personalmente puedo ganar batallas cuando dejo de pensar en ellas. ¿Me están escuchando aquí?
hay momentos en los que comienzo a ganar batallas cuando dejo de pensar en ellas. Porque cuando la batalla se enciende en la mente, es muy difícil soltarla. Y hay mucha bulla. Y es importante que eso se calle. Amén. Miren, siento decir, y sobre todo las personas que están en línea, siento decirles esto, ¿sí? Siento decirles que el Señor les ha dado bendición, que el Señor les ha dado estrategias, pero que no han sido diligentes. El Señor les ha dado recursos, el Señor les ha dado la habilidad de hacer riquezas, y se les ha presentado la oportunidad, y acaso a causa del temor han dejado algunas cosas que el Señor ya les dio, y otros las tomó. Decía algo importante aquí, siempre hay un Rambo, pero también siempre hay uno que se paraliza. ¿Qué pasa con el que se paraliza en batalla? Siempre hay el que se paraliza también. ¿Qué pasa con el que se paraliza en batalla? Se queda asustado y Pero ¿qué es lo que haría usted con una persona que se paraliza así? como que se le despierta. ¡Ey, vamos! O sea, podríamos decirle hasta cierto punto que le mando su patazo hasta allá para que reaccione. Eso me pasó con mi compañero, él se paralizó, se quedó. Cuéntelo por favor. El momento que nos comenzaron a atacar, él me quedó viendo. Y yo le digo, dispara. Y ahí recién él reacciona y comenzaba a disparar. ¿Ok? Entonces así tenemos a veces algunos hermanos de la iglesia, que uno está disparando y tiene que decirle a la persona, dispara, dispara tiene que ser. Muévete, dispara, eso. Sí, se paralizan, pastor. Y a veces, mira, y a veces cuando uno les dice esto o cuando uno le dice dispara, se enojan. Cuando uno le dice cambia, se enoja. Cuando le dice no diga tal cosa, se enoja. O de repente uno está hablando aquí en la prédica y entrenando al cuerpo militar y dice, me la está dedicando a mí. Es una estrategia de guerra. Y el enemigo es tan sutil, ¿por qué? Porque los que piensan así se confían. Porque creen que se las saben todas. No es que lo que está predicando el pastor yo ya me lo sé. Eso ya me lo enseñó hace 10 años. ¿Qué hago? ¿Qué gano yo aprendiendo eso si yo ya me lo sé? El hecho de que pensaste que ya te lo sabes, eso significa que ya hace rato te confiaste y perdiste tu batalla. Porque no estás escuchando la voz de mando que está siendo soltada sobre ti. Amén. ¿Cómo la ven? ¿Poderoso o no es poderoso eso? Amén. ¿Sí? Entonces, si vamos a una estrategia de guerra, dile, no te confíes. Hermano, no te confíes. Hermano, vaya al gimnasio, no se confíe. ¿Ok? Y en cambio yo estoy yendo al gimnasio de la cuchara. Amén. Ok, ya me quedo mirando a Berito, ya lo cojo a cargo, me dice. ¿Ok? Entonces, quiero que entendamos eso, y especialmente a los chicos, no se confíen. No se confíen porque ya conocen de Cristo, porque vienen a la escuela sabatina, por lo que escuchan a la pastora, por lo que danzan aquí. No es que yo ya sirvo a Dios, y Dios me permite y me da licencia para muchas cosas. No, no se confíen. ¿Me están escuchando, niños? Allá por favor me le pasas el mensaje por vía mail luego. ¿Listo? Entonces, eso es importante. ¿Sí? Cuando nosotros soltemos una palabra, tratemos siempre de enfatizar cómo eso es lo práctico para las personas. Y eso nos va a ayudar bastante. Porque cuando usted le introduce, mire, dése cuenta que cuando lo soltamos al soldado, la gente se despertó. ¿Sí o no? Entonces, conforme soltamos al soldado, hagámoslo práctico. Lo que estaba allí, suéltelo práctico. Entonces, vamos a orar y vamos a orar con el sargento Pozo. Lo vamos a hacer 2. Hoy el Señor nos permitió predicar no solo él, sino 2. ¿Sabe por qué? Porque necesito un body. Póngase ahí body. Atrás mío, así, voltea, espalda a espalda. Necesito un body. ¿Ok? Entonces vamos a orar pensando en ese body. Porque lo que yo no veo, él lo ve. Lo que él ve, lo que él no ve, yo lo veo. Esta semana le puedo dar gracias al Señor que lo usó grandemente el hermano para hablarme a mí. Es bonito cuando tú predicas y lanzas palabras para otro. Pero es muy bonito ver cuando la gente comienza a soltar palabra para ti. Y lo mismo le digo a Francisco. Él sin darse cuenta soltó una palabra para mí. Entonces, ¿por qué es importante caminar como estrategas? Y como un grupo, como un escuadrón. Así es. Porque nadie defiende lo suyo, sino que defendemos lo nuestro. Todos defendemos lo mismo. Y si nosotros defendemos lo nuestro, vamos a tener botín de batalla.
Porque cuando tú peleas y tienes un botín, el botín se reparte. ¿No lo entendieron? Cuando tú peleas y te metes en el campo de batalla, el botín se reparte. Amén. Y cuando se reparte, esa bendición va para ti. Y sobre todo para aquellos que respetan la cadena de mando y entienden el proceso, el Señor no les va a escasear, les va a abrir las puertas de los cielos. Y estoy soltando eso como una palabra profética. Miren, denle un aplauso al Señor. Miren, yo les puedo decir algo. Yo les decía, viene un nuevo tiempo, le dije algún momento a María Fernanda, y le dije, viene un nuevo tiempo y viene un ascenso. Y en ese entonces todavía no estaba el proceso, luego me fueron contando el proceso, eso es un testimonio. Y es tremendo porque a ella le dan un nuevo tiempo, a ella le sueltan una palabra tremendamente de una persona de otro lado y a él le dan un ascenso. Díganme si ustedes, si nosotros podemos caminar a esa visión, podemos golpear y tener el efecto de tener recompensa en Dios, se puede. Amén. Entonces es importante tener el visionario, pero también es importante caminar en equipo. Entonces muchos de nosotros en el Señor nos acostumbramos a caminar solos o caminamos con la esposa, pero cuando tú caminas como cuerpo, el Señor te hace comunidad, y cuando te hace comunidad te hace vencedor, porque el Señor no vino a vencer solo, Él llevó a 12. ¿Por qué a 12? Porque le quería manifestar la gloria a sus 12. ¿Sí? Creo que le quiere decir algo. Amén. ¿Sí? Qué tremendo eso. Amén, qué tremendo. Mire, quiero que ustedes comprendan cómo esto es importante y la capacidad de poder caminar codo a codo. ¿Sí? Camina codo a codo. No te sueltes. Porque si tú caminas codo a codo, y te pido algo, si tú caminas codo a codo, no critiques, no juzgues. Porque somos seres humanos. Y en algún momento voy a tener que decirle, despierta. No tiene que enojarse. Y no tiene que enojarse. ¿Sabe por qué lo estoy haciendo? Para que no muera en el campo de batalla. Amén. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para que no mueras en el campo de batalla. ¿Sabes lo doloroso que es para mi corazón? Y se lo digo así, ¿saben lo doloroso que es para mi corazón? Ver cuando hay personas aquí que les dan de baja. Hay personas que dejan de venir. Mira, la familia influye demasiado. El dinero influye demasiado. Ha habido mucha gente que ha pasado aquí. La propia familia se la ha arrastrado, el dinero se la ha arrastrado, los problemas se la han arrastrado. Y fueron palabras soltadas sobre ellos. Algunos les cumplieron cosas que estaban detenidas, trabajos que estaban truncados, demonios que no los dejaban dormir. Se les predicó, se les enseñó, pero obtuvieron su recompensa y salieron por ahí mismo. Es importante caminar como cuerpo y no soltarnos. Eso nos hace soldados. No solo de Jesucristo, porque cuando decimos soldado soy de Jesús, sí, soy de Él, pero si soy un soldado pertenezco a un ejército y debo caminar con el ejército de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor fuerte, amén. Vamos a orar. Levántese, póngase sobre sus pies. Dígale, en el nombre de Jesús. Vamos orando juntos. Ponga el micrófono y va a orar conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale, nos unimos Nos unimos al cuerpo celestial, al cuerpo celestial, a ese campo de batalla a ese campo de batalla y a los ejércitos del Señor. y a los ejércitos del Señor. Escúcheme un ratito, piensen esto. Acuérdense la prédica que les di el día martes. Y decía que cuando le decía quítenle las ropas y dice, y yo los haré caminar con ellos. Está hablando de un ejército. Eso quiere decir que el Señor está capacitando a su iglesia para caminar con los ejércitos celestiales. Por lo tanto, va a haber batallas y va a haber victorias. Y no vas a ir desnudo, vas a ir vestido. En el nombre de Jesús de Nazaret, dígale, mis vestiduras son cambiadas. Mis vestiduras son cambiadas. Dígale, se coloca sobre mí Se coloca sobre mí y se quita toda aquella ropa sucia, y se quita toda aquella ropa sucia, inmunda, inmunda, que venga de la falta de fe, que venga de la falta de de la fe, falta de sujeción, de la falta de sujeción, de la falta de caminar como cuerpo, de la falta de caminar como de la cuerpo, falta de madurez. de la falta de madurez. Dígale, enséñame a santificarme Enséñame a y santificarme caminar contigo. y caminar contigo. Ser ese soldado que tú me pides que sea. Ser ese soldado que tú me pides. Dígale, que sea. Señor, y te pido perdón
Señor, y te pido perdón. porque muchas veces me he dejado ganar batallas Porque muchas veces me he dejado ganar en la batallas. economía, En la economía. en mi familia, En mi familia. con mi esposo, Con mi esposa. y he bajado las manos de la batalla. Y he bajado las manos de la batalla. He dejado las armas que me diste. He dejado las armas que me Dígale, diste. hoy las tomo. Hoy las tomo. Tomo mi posición Tomo mi y posición. declaro en el nombre de Jesús Y declaro en el nombre de que no Jesús solo soy vencedor, que no soy solo soy sino que vencedor, somos vencedores sino que somos vencedores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Tomamos autoridad, Tomamos y autoridad. peleamos la buena Y batalla de la peleamos fe. La buena batalla de la fe. Esa fe Esa que fe nos posiciona para caminar. que nos posiciona para caminar. Dígale, Señor, Señor, llévate el exceso de confianza, llévate el exceso de confianza, el exceso de sabiduría el exceso de sabiduría a nuestra manera de ver. a nuestra manera de ver. Llévate toda pérdida de tiempo Llévate toda pérdida de tiempo y enséñame a ser más y diligente, enséñame a ser más diligente, a que mis pensamientos sean más a productivos que mis pensamientos sean más y a productivos que utilice los talentos que me diste y a que utilice mis talentos que me diste para llegar al lugar que tú me has llamado donde debo estar. para llegar al lugar donde me has llamado debo estar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor, fuerte. Amén. Cuando se pelea con los diablos, hermano, la primera vez sales corriendo. La segunda lo enfrentas. Pero la tercera es el Señor el que te da la victoria. Amén. Así que pelea la buena batalla de la fe. Peleemos la buena batalla de la fe. Amén, pastor. Y seguimos adelante. Dios me los Todos bendiga. adelante. Amén. Denle un aplauso al Señor. Mari, ayúdeme por favor, vamos a orar por las ofrendas, ¿sí? Prepare su ofrendita, su ofrenda de guerra, por favor. Hoy va a ser una ofrenda de guerra. Vamos a pelear esas bendiciones, amén. Amado Dios, agradeciendo una vez más por hablarnos, por tener, Señor, aquí dispuestos, Señor, y revestidos cada día con tu armadura, firmes. Asimismo, Señor, así como tú nos has libertado, bendito Dios, oro por las ofrendas en esta noche. Que sea usted, Señor, haya libertad financiera, Señor, con diligencia a cada uno de nosotros, Padre, para tu obra, para la honra y gloria a ti, Señor. Bendecimos al dador alegre, Señor, y sea multiplicado al 100 por 1, Señor, a cada uno de esta iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí me gustaría mucho que de aquí en adelante tengo un proyectito, no lo quiero soltar ahora, pero ojalá pues el Señor me permita este fin de semana ir concretándolo. Y si lo puedo hacer y Dios me lo permite hacer, quisiera que fuera algo para que también no se despierte algo solamente como iglesia o como persona, sino sobre también cada uno de ustedes. A mí me gustaría mucho que ustedes también tengan una unción muy bonita como la que tienen ellos, porque ellos tienen una unción muy bonita en esa área. Esa área es bien fuerte en ustedes, ¿sí? Y oramos para que el Señor podamos también saberlo administrar y que también sea algo que se reparta en casa. Amén. ¿Sí? Pueden ofrendar, amados. Quiero hacerles una pregunta. ¿A cuánto les ha pasado que de repente están pasando un mal momento y están orando por algo? Bueno, y el Señor siempre responde, a mí siempre me responde. Pero como que pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días y no hay contestación, ¿ok? Y resulta que tú hiciste de todo, oraste por todo y sobre todo me pasa con los que somos esposos y de repente yo escucho a mi esposa, mira, yo hablé esto del Señor y de repente es como que tú oraste 3, 4 días, ora la otra persona y plum cae algo. Amén. Quiero que entiendan eso. Entre los esposos también deben aprender a pelear como equipo.
Exactamente, somos body, porque hay cosas que yo voy a poder vencer, pero cosas que no. Y ojo, dice, mejor es estar dos que uno, porque el uno lo levanta al otro, ¿sí? Cuando el uno está flaqueando, a ver, levántate, vamos, tú puedes, y pasa, ¿sí? Y mira, siento decirte esto, Mari, te falta el body, porque tú siempre eres el body de otros, pero tú necesitas un body. Y de repente tu esposo te alienta como esposa, pero no como hija de Dios. Y busca un body. ¿Sí? Busca un body. ¿Sabes por qué te digo? Inclusive, porque hoy has venido hasta de verde. Eso es profético porque el Señor es un body. Pues eso significa alguien con quien tú compartas tus luchas de batalla. ¿Sí? Y siento decirte fuerte esto, no pelees batallas tú solas. Pelea batallas con un body. ¿Sí? Así que, pero busca un body que te sume, o sea, uno que te enseña a pelear con dientes, con uñas, con garras, con todo, ¿sí? Amén. Es muy importante eso. Siento decirte eso, por eso inclusive pedí que oraras, amén. ¿Y el mío? ¿Aquí está? Ok, ¿listo? Ya tienen su ofrenda de guerra, o de los que ya pusieron, yo puse aquí ofrenda de guerra, ¿sí? Y en este caso esta ofrenda de guerra y es una ofrenda de gratitud también. Gracias, Señor, le sumo esa oración, gracias, Señor, porque nunca falta. Gracias, Señor, porque aún en nuestra infidelidad, en nuestras faltas personales, tú nunca dejas que tu mano caiga al vacío, ni tus hijos tampoco. Gracias por sanarnos. Gracias por aun cuando hemos estado heridos levantarnos. Gracias, Señor, quiero darte esta ofrenda. Primero porque eres el Dios de los ejércitos que enseña a pelear mis batallas. Y segundo, darte las gracias, porque esto no es algo que yo quisiera, es algo que tú das. Y si tú lo das, yo lo tomo. Amén. Y eso lo sumo a la oración. Si están ofrendando como les he enseñado, ¿verdad? ¿Sí? Si lo están haciendo, digamos así, por ejemplo, ponen en su papelito y ponen por qué ofrendan. Peleen las batallas con su ofrenda así. Las ofrendas son muy poderosas. Si usted las pelea así, las tiene bien claras. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Tienes comentarios tal vez antes de irnos rapidito? Comentarios de las personas que están en grupo que no pude ver acá, se me apagó la computadora. Amén. Perfecto. ¿Están contentos? Padre, en el nombre de Jesús, vamos a salir de esta casa, pero no de tu presencia. Agradecemos al predicador de esta noche, agradecemos al actor de esta noche y agradecemos, Señor, a los que han estado reunidos, a los que están en línea. Llévalos en victoria y dales la capacidad de vencer cada día más. Nos vamos, pero sabemos que tu mano nos acompaña en toda esta noche y esta semana. Deseándoles un feliz feriado, que disfruten los que vayan a viajar, los que van a compartir en su casa, que les añadas, que les traigas visitas, que les den, que les traigas visitas, que les añadan, en el nombre de Jesús, que no les quiten, sino que les añadan, en el nombre de Jesús, amén y amén.